Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Este es tu pueblo, mira tu pueblo, Señor. Sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su programa, tu programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros a esta hora. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad, Koinonía, y le agradecemos a Dios por permitirnos llegar a este momento, por darnos la vida, por todos los problemas y las dificultades que enfrentamos diariamente, y por todo lo bello y la felicidad que nos permite apreciar y disfrutar en nuestra vida diaria. Le agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos a través de 800 AM y para los que nos acompañan también a través de internet, www.tjcatólico.com. Gracias por acompañarnos. Gracias a los que nos escuchan a esta hora a través de la radio y nos permiten entrar hasta sus hogares, en sus trabajos, o los que nos escuchan en su automóvil, en su carro. Gracias Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, San Diego, y especialmente a cada uno de ustedes por acompañarnos en toda la programación de Koinonía Radio. Este es su programa. ¿Cómo se llama su programa? Bueno, Hombres de Fe. Hombres de Fe. Hoy vamos a compartir nuevamente, pues hemos estado compartiendo un poquito sobre la batalla espiritual. Y hoy vamos a compartir sobre la armadura espiritual. La armadura espiritual. Que esta armadura espiritual también es nuestra defensa en contra de que esta armadura que también es nuestra defensa en contra de los ataques del enemigo, del demonio, y sobre todo en contra de las tentaciones y todo lo que nos permite Dios atravesar para poder probarnos, o como purificación, o por medio de nuestras debilidades. La importancia de utilizar la armadura espiritual, que es lo que necesitas tú, yo lo necesito, todos lo necesitamos para poder verdaderamente vencer las tentaciones más difíciles. Y no nomás las tentaciones, ¿no?, sino para tener verdaderamente nuestra vida en Cristo. Y no solamente tener nuestra vida, sino nuestra verdadera confianza en Cristo, y que nuestra vida sea verdaderamente dependiente de Dios, de Cristo. Esto nos permite que aumente nuestra fe, y sabiendo utilizar esta armadura, pues saldremos vencedores, saldremos triunfadores, y con más fe y con más seguridad en nuestro buen Dios y en nuestro amado Jesús. Colosenses capítulo 3, ¿qué nos dice? Capítulo 3, verso 9. No se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios. Verso 10. Y se revistieron del hombre nuevo, que no cesa de renovarse a la imagen de su Creador, hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Ahí no se hace distinción entre judío y griego,
pueblo circuncidado y pueblo pagano. Ya no hay extranjero, bárbaro, esclavo u hombre libre, sino que Cristo es todo en todos. Verso 12. Pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios y sus santos muy queridos: la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Sopórtense, perdónense unos a otros. Si uno tiene motivo de queja contra otro, como el Señor los perdonó a su vez, hagan ustedes lo mismo. Por encima de esta vestidura pondrán como cinturón el amor, para que el conjunto sea perfecto. Así la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para esto fueron llamados y reunidos finalmente. Sean agradecidos. Verso 16. Que la palabra de Cristo habite en ustedes y esté a sus anchas. Tengan sabiduría para que se puedan aconsejar unos a otros y se afirmen mutuamente con salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Que la gracia ponga en sus corazones un cántico a Dios, y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 1 en adelante, nos hace la invitación a despojarnos del hombre viejo. Y no solamente a despojarnos del hombre viejo, sino que también a dejar las obras las obras las obras que llevamos en la vida, que no era la vida de Dios, y sobre todo revestidos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador. Revestirse del hombre nuevo es cubrirse y empaparse por medio de esa nueva manera de ser. Constituye al hombre nuevo, que nació nuevamente y ha dejado atrás al hombre viejo, lleno de miseria y de pecados. La armadura espiritual que nos habla Colosenses capítulo 3, verso 1 en adelante, es a dejar nuestra vida que vivíamos en el pecado. Hemos sido llamados por Cristo, elegidos por Dios para ser parte de su pueblo, y tenemos que renunciar a nuestra vida anterior, a nuestra vida de maldad, y revestirnos del hombre nuevo, dejando atrás nuestra vida de miseria y de pecado, nuestra miserable vida, nuestra vida pecaminosa. Y hablando de pecados, pues es todo aquello que va en contra del Evangelio, en contra de la palabra de Dios, en contra de los mandamientos. Toda situación de pecado, aún pecados mortales, pecados veniales, pecado es pecado y punto. Y tenemos que dejarlo y revestirnos del hombre nuevo. Revestirnos del hombre nuevo, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad del Padre, es ir caminando, renunciando a todo aquello que me aparta, que me aleja de Dios, e ir en mi vida, que se vaya manifestando este hombre nuevo, transformado, convirtiéndome constantemente, diariamente, renunciando a lo que a Dios no le agrada, y irme revistiendo de este hombre nuevo, de este hombre que sabe amar, de este hombre que sabe perdonar, de este hombre que sabe ser paciente, tolerante, que este hombre que sabe verdaderamente ser un cristiano. Un cristiano
No solamente por decir soy cristiano, no. Un verdadero cristiano. Verdaderamente ser un cristiano convertido. Para esto tengo que luchar todos los días. Tengo que renunciar a esta maldad, a este pecado, para ser un auténtico y verdadero cristiano como Dios quiere, como Dios me quiere. Porque mi vida es dejar el pasado, dejar aquello que a Dios no le agrada, dejar todo aquello que me aparta de Dios. Y sabemos, ustedes lo saben, que el pecado rompe las relaciones con Dios. El pecado rompe las relaciones con Dios. Y para continuar en amistad con Dios, yo tengo que luchar todos los días por no volver a mi vida anterior, sino ir alimentándome de la palabra, ir buscando una vida de sacramentos y viviendo sobre todo en un llamado constante a la voluntad de Dios, como Dios quiere que yo actúe, como Dios quiere que yo me comporte, como Dios quiere que yo me alimente, mi crecimiento, mi enseñanza, mi grupo de oración, mi comunidad, para poder ir dejando este hombre viejo y revestirme de este hombre nuevo, renovado en el espíritu, creciendo en la misericordia, y que Dios vaya constantemente llenando mi corazón de su amor. Vamos a ir a una pequeña pausa, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos en su programa, tu programa Hombres de Fe. El tema de hoy, la armadura espiritual. La armadura espiritual. Y compartíamos sobre todo Colosenses capítulo 3, verso 1 en adelante. ¿Qué dice la carta a los Efesios, el capítulo 6, verso 10? Efesios capítulo 6, verso 10. Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor. Vamos a leer Efesios capítulo 6, verso 10 y 11. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor, con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios, para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues, verso 12, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y las fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Verso 13, por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Tengan buen calzado, estando listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando, verso 18. Vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu, velen en común y perseveren en sus oraciones, sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos
sus hermanos. Palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versos del 10 al 18. Nos habla sobre nuevamente la armadura espiritual y nos explica que nuestra fuerza es el poder de Dios y sobre todo nos invita a fortalecernos en el Señor, en la fuerza de su poder y a revestirnos de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Y nuestra fuerza es el poder de Dios y nuestras armas las de Dios. Y vemos cómo más adelante nos dice San Pablo, nos explica cuáles son esas armas, las cuales deben acompañarnos siempre como hombres nuevos. Esta armadura, pues, que la armadura espiritual, pues es algo que necesitamos para toda nuestra vida. Es algo que necesitamos para siempre, hasta que dejemos de existir. Es algo que vamos a necesitar y necesitamos, y es fundamental y es necesario y es primordial tener esta armadura, y no solamente tenerla, sino utilizarla, revestirnos de esto. ¿Para qué? Para que así, de esta manera, podamos resistir las acechanzas ¿de quién? Pues del diablo. Poder resistir las acechanzas de nada más y nada menos que del diablo. Porque toda nuestra vida va a ser una constante lucha no solamente para con el demonio, sino con nosotros mismos, por pruebas que Dios nos permita, por dificultades o situaciones que tengamos que enfrentar constantemente. Tened la cintura ceñida con la verdad. Ahora sí que, pues los varones, ¿no? Sabemos que en la cintura hay que utilizar una faja, y es donde cuando cargas algo resiste todo el peso de que cargas en tus hombros o a tus espaldas. La cintura es lo que resiste y soporta todo el peso, y que si no estamos bien fajados, ahora sí que pues nos vamos a lastimar la espalda o va a haber algún problema con nuestra cintura por no estar bien fajados. No, nos dice que teñid la cintura o ceñid con tener la cintura ceñida con la verdad. Tenemos que ver que la verdad en todas las ocasiones hay que decirla, y sobre todo nos tenemos que revestirnos de su verdad. ¿Qué nos invita a esto? Tener la cintura ceñida con la verdad. O sea, que nuestra fuerza, lo que soporta, siempre tiene que ser verdad. Entonces tenemos que dejar de ser mentirosos. En otras palabras, hay que hablar siempre con la verdad y dejar toda clase de mentiras. Porque para enfrentar al demonio, no es que nos vamos a enfrentar así cuerpo a cuerpo, ¿no? En una lucha y yo soy el más poderoso, porque pues no lo podemos vencer nosotros personalmente, pero Cristo sí puede. Y como yo he aceptado a Cristo como el Señor de mi vida, Jesucristo es mi defensor, Él es mi protector. Estoy sellado, cubierto con el poder de su sangre preciosa. Y si el demonio quiere hacerme algo, pues mi Salvador es Jesucristo y se la tiene que ver con Él. Y como
el demonio no puede hacerle nada a Jesús, entonces yo estoy salvado por medio de Cristo. Pero para ser salvado, yo tengo que caminar en la verdad. Para que Cristo me proteja, para que esto funcione, tengo que dejar de decir mentiras. Dejen toda clase de mentiras. Recordemos que Jesús contesta la verdad en todas las ocasiones, y al conocerlo a Él, nos revestimos de su verdad. Nos dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 6. ¿Qué tenemos que hacer? Pues dejar de todo tipo de mentiras. Pues a lo mejor no es fácil, pero si empezamos poco a poco, luchando y orando y pidiéndole a Dios que nos ayude, renunciando a la mentira, en el nombre de Cristo renunciando al chisme, en el nombre de Jesús renunciando a todo aquello que a Dios no le gusta, y pidiendo la gracia, pidiéndole a Cristo que nos ayude a vencer esto que no podemos solos, y pidiendo al Padre, pidiendo a nuestro Padre, a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, que envíe el poder de su Espíritu a nuestra vida, que envíe el poder del Espíritu, el Espíritu de verdad, que nos conduzca, que nos ilumine para salir de las tinieblas, para salir de toda mentira, y que su gracia venga a llenarnos, a purificarnos, que venga a ungirnos con esa fuerza de verdad, con ese Espíritu de verdad, para salir victoriosos y poder dejar la vida de mentira. Y Dios lo hará, Dios actuará, y yo poniendo mi parte diariamente, no debo mentir. Dios, hoy no quiero mentir, aunque tenga que enfrentar lo que tenga que enfrentar, aunque no me crean, aunque tal vez me acusen de chismoso, porque ustedes lo saben, yo también, y todos lo sabemos, que a nadie le gusta escuchar la verdad. Y cuando hay injusticias, cuando hay maldad, mucho menos quieren que salga a relucir la verdad. Vemos que le han quitado la vida a tanta gente por decir la verdad. Ahora, ¿por qué mataron a Jesucristo? Porque decía la verdad. Porque cuando predicaba era verdad. Y a mucha gente, especialmente los maestros de la ley, no les gustaba. Hoy en la actualidad se vive lo mismo, pero no importa. Somos cristianos. Si verdaderamente queremos ser cristianos o auténticos cristianos, hay que caminar en la verdad, porque la mentira no viene de Dios. Jesucristo nunca vino a decirnos mentiras, nos vino a predicar la verdad y a hablarnos con la verdad. ¿Y quién es el que dice mentiras? El demonio. Entonces tengo que utilizar la verdad para vencer la mentira. Esto lo tengo que hacer todos los días, pidiéndole a Dios, orando para poder vencer todo esto que me aleja de Dios, que es la mentira. Vamos a otro corte, no se vayan, ahorita continuamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos nuevamente en su programa, tu programa, Hombres de Fe. Les agradecemos a ustedes por acompañarnos. Queremos saludar a todos los jóvenes que nos escuchan a esta hora, no solamente los jóvenes de cuerpo, sino de espíritu, y a todos los que siempre nos están escuchando a esta hora. Pues un cordial saludo, con mucho afecto, con mucho cariño a cada uno de ustedes, y a los que, pues, por ejemplo, a esta jovencita Vero,
Miguel Ángel, Daniel, Antonio. Híjole, son un montón de jóvenes. Pues un cordial saludo a cada uno de ustedes que nos escuchan y nos acompañan en esta hora. Gracias por estar con nosotros. La justicia como coraza. La armadura espiritual está compuesta de la verdad, la justicia como coraza y sobre todo calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz y el escudo de la fe. También el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La justicia como coraza. No la nuestra, no nuestra convenenciera y partidista, no la nuestra convenenciera y partidista, sino la de Dios. Estamos hablando de la justicia como coraza, ¿no? Hay que utilizar la justicia como coraza, pero la de Dios, no la que hoy se utiliza, la nuestra, la humana, que es convenenciera y partidista. No, la justicia que viene de Dios, es decir, procurando la santidad, ver las cosas como las ve Dios, situándolas afuera de nosotros, no con la influencia de lo que nos gusta y de lo que nos parece, pidiéndole al Espíritu Santo que nos moldee, que nos forme, que nos tome en sus manos para permitirnos actuar como Él, o sea, con la justicia de Dios. Porque ustedes saben que hay justicia humana que pues a veces no es justicia, sino es injusticia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Según dice la Escritura, serán santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes cuando no sabían. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Palabra de Dios. Y hablando de justicia, ustedes saben, yo lo sé, todo el mundo lo sabe, cuánta injusticia hay en nuestro mundo actual, cuánta injusticia hay en nuestra sociedad. El abuso de poder en los trabajos, la prepotencia, las personas que se aprovechan del ignorante, del débil, para explotarlo, para quitarle lo poco o lo mucho que le pertenece. Y lo más triste es que entre nosotros, como compañeros de trabajo, como vecinos, como ciudadanos, nos perjudicamos unos a otros. Pero no debe de ser así en nuestra vida como cristianos. Por eso la carta de Pedro nos invita a la santidad y nos dice que tenemos que ser santos. Hay que utilizar la justicia de Dios y no la de los hombres. En la vida cristiana hay que vivir en santidad. Si es santo el que los llamó, nosotros tenemos que ser ¿qué? Nos dice la primera carta de Pedro, el capítulo 1, verso 15 y 16. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta, según dice la Escritura, serán santos porque yo soy santo. Y esto es lo que compone la armadura de Dios. Si estamos luchando todos los días por ser santos,
estamos utilizando la armadura de Dios. Y esto nos va a ayudar a vencer las tentaciones de Satanás. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos moldee, que nos forme y que nos tome en sus manos para permitirnos actuar como Él, o sea, con la justicia de Dios, con santidad. Calzaos los pies con el celo por el Evangelio de la paz. Esto indica que nuestro deseo debe de ser que todos conozcan a Cristo Jesús, que debemos estar dispuestos siempre a tener los pies ligeros, listos para llevar la buena nueva del Evangelio de Cristo, que es el Evangelio de la paz, a donde Él mismo, por medio de la iglesia o de la comunidad a donde nos envíe. Hay que estar dispuestos a anunciar la buena nueva. Hay hombres y mujeres que no conocen a Dios. Hay hombres y mujeres que viven lejos de la voluntad de Dios, y tenemos que llevar el Evangelio a las prisiones, a los hospitales, en mi colonia, con mi familia, con mis vecinos, con mis hermanos que no conocen, o a mis hermanos de sangre, a donde Dios me mande, para ser misionero, para llevar el Evangelio. Y para ser misionero no tengo que ir a otro país. Ahí donde Dios me ha puesto, yo puedo cumplir con la misión de evangelizar, de llevar la buena nueva, para que Jesucristo sea conocido. Y tenemos que estar listos para llevar la buena nueva. Hay que ser dispuestos y sobre todo pies ligeros. O sea, no hay que ser tan flojo, tan perezoso, sino estar dispuestos a correr para poder anunciar la palabra de Dios, la palabra que da vida, la palabra que cambia, la palabra que libera, la palabra que viene a transformar la vida del hombre, la palabra que da fe, la palabra que da confianza, el Evangelio que da seguridad, el Evangelio que sana, el Evangelio que es el amor de Dios, el perdón de Dios, la salvación en Jesucristo y la promesa del Padre, la promesa de Cristo, el Espíritu Santo. Hay que llevar la buena nueva para que todo mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Llevando el escudo de la fe. Llevando el escudo de la fe. Teniendo la seguridad de que Dios cumple todas sus promesas, de que nos ama, de que Él es más fuerte que cualquier enemigo, de que nunca nos faltará lo que necesitamos para salvarnos. Este escudo de la fe detiene muchas veces los dardos que nos vienen de nuestros hermanos y que nos pueden hacer tener rencores y resentimientos. El escudo de la fe hará que esos dardos no nos permitan parecernos a ellos o a Él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Tesalonicenses, capítulo 5, versos 8 y 9. Versos 8 y 9. Nosotros, en cambio, por ser del día, permanezcamos despiertos, revistámonos de la fe y del amor, como de una coraza, y sea nuestro casco la esperanza de la salvación. Pues Dios no nos ha destinado a la condenación,
sino a que hagamos nuestra salvación por Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo que nos habla Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8, es a que permanezcamos despiertos y revestirnos de la fe y del amor. Necesitamos la fe y el amor como coraza. Vamos a un corte, ahorita continuamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues continuamos en su programa Hombres de Fe. Llevando el escudo de la fe, hay que tener que siempre la seguridad y la confianza en Dios. Aunque nuestros problemas, nuestras dificultades sean grandes, aunque parezca que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha abandonado, hay que confiar en Dios. Si vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta cuando Abraham es probado por Dios y vemos que Dios lo prueba pidiéndole que sacrifique a su único hijo, el que tiene, y le pide que se lo ofrezca en sacrificio. Y sobre todo, ¿qué hace Abraham? Pues Abraham verdaderamente confiaba en Dios porque le obedeció. Le obedeció, y aparte de que Dios le había cumplido una promesa, Génesis 18 versos 1 en adelante, versos 9 en adelante, es cuando Dios visita a Abraham y le dice que su esposa Sara va a tener un hijo. Sara se ríe, pero Abraham confía en Dios. Y verso 21 de Génesis capítulo 21, versos 1 en adelante, es cuando tiene Sara a este hijo que da a luz. Y cuando nace Isaac, que Abraham tenía 100 años de edad, nos habla Génesis capítulo 21, versos 1 en adelante. Dios le da esta seguridad a Abraham. Abraham confía. Verdaderamente Abraham confía en Dios cuando le pide que le sacrifique a su hijo, el único que tiene. Y vemos que cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, Dios interviene. ¿Y qué le dice? No lo hagas. No lo hagas. Vemos que el ángel le dice que no lo haga. Y la intervención divina ahí está, en el momento oportuno, porque Abraham verdaderamente es nuestro padre en la fe, y verdaderamente confiaba en Dios. Así debemos de confiar en Dios, en que Dios va a proveer, en que Dios va a actuar, en que Dios está con nosotros, en los malos pensamientos, en las dificultades, en la necesidad, en la enfermedad, en el dolor, en el sufrimiento, en los problemas, en cada situación. Hay que confiar en Dios, hay que creerle a Dios, hay que tener la seguridad en Dios, porque si hay alguien que cumple, que nunca falla, que nunca nos abandona, es nuestro buen Dios. Hay que seguir orando, hay que seguir esperando,
hay que seguir dependiendo y confiando solamente de Dios. No hay que echar marcha atrás, no hay que buscar la brujería, no hay que buscar las cartas, no hay que volver a la vida anterior. Hay que seguirnos revistiendo constantemente del hombre nuevo para ir dejando este hombre viejo del cual confiaba en brujería, en las limpias, en las cartas, en el tarot, en la Santa Muerte, y debemos de aprender a depender solamente de Dios. Mi confianza y mi seguridad debe de estar solamente en Cristo, debe de ser Dios, debo de aferrarme y sobre todo tener la seguridad en lo que Dios me habla a través de su palabra, porque Él va a cumplir, porque Él es un Dios de promesas, porque Él cumple su palabra, porque Él es fiel, porque Él quiere bendecirme, porque Él quiere ayudarme, porque Él quiere manifestarse en mi vida, porque Él quiere que yo aprenda a ser hombre y mujer de fe, quiere que aprenda a depender solamente de Él, quiere que yo glorifique su nombre, pero también quiere que tenga fe, y este escudo de la fe tengo que utilizarlo porque es parte de la armadura espiritual. Para que no me hagan daño y porque el contrario nos haga crecer en la humildad y porque el contrario nos haga crecer en la humildad y en el amor al Señor, que así nos enseña nuestra nada y hará también que se conviertan en alabanza, en acción de gracias, ya que nos permite parecernos a Él, nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos del 8 al 9. También tomar el yelmo de la salvación. Este yelmo es creer en la salvación, estar ciertos de que Jesús ya nos salvó, hacer nuestra esa salvación, estar conscientes de que es la cruz la que nos salvó y la que nos sigue salvando. Entonces, ponernos ese yelmo de salvación, la cruz, sin quitárnoslo, pues estamos siempre en peligro de que las ideas, los pensamientos y las filosofías de este mundo, así como los deseos de la carne y las sugestiones o doctrinas diabólicas, nos ataquen haciéndonos dudar de nuestra salvación. Nos dice 2 de Corintios capítulo 10, versos del 4 al 5. Tomad la espada del Espíritu. Tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, sabiendo que en ella encontraremos el alimento que necesitamos, la fuerza para resistir, la sabiduría para elegir el camino por el cual debemos caminar en la verdad de lo que seremos. Y esta espada de la palabra es la única arma ofensiva de que disponemos los demás, sabiendo que en ella, en la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, sabiendo que en ella encontraremos el alimento que necesitamos, la confianza, la seguridad, la fe y la fortaleza para seguir adelante, la fuerza para resistir, la sabiduría para elegir, saber elegir, el camino correcto por el cual debemos caminar, la verdad de lo que el Señor nos enseña. Esta espada de la palabra es la única arma ofensiva de que disponemos. Las demás son defensivas. Hay una gran diferencia entre las otras armas, la verdad, la justicia, el escudo de la fe, son defensivas, pero la palabra de Dios es ofensiva. Es lo que disponemos para defendernos. Con ella podemos derrotar al mundo y sus doctrinas, a la carne con sus seducciones y a Satanás con sus argucias. Hechos de los Apóstoles capítulo 4, verso 12. Esta armadura debemos llevarla siempre, reconociéndonos pecadores, revistiéndonos de ella en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, unidos con los hermanos, unidos con la iglesia, unidos en la comunidad, en el grupo de oración, velando juntos con perseverancia e intercediendo unos por otros, por todos los demás
cristianos. No debemos despegarnos de esta armadura, pidiéndole al Señor que todo lo que vayamos a hacer mal durante el día nos lo perdone, que no nos permita ofender a nadie, y que esta armadura de Dios de la cual nos revestimos como hombres nuevos haga que haga que no nos hiera nada. Recordar con frecuencia que la salvación de Jesús es nuestra y que debemos esgrimir su verdad, su evangelio, su justicia, su palabra como nuestras armas inseparables, actuando en todo momento nuestra fe, nuestra confianza en aquel que todo lo puede, en Cristo Jesús, cimentados fuertemente en la humildad, unidos a Cristo por la oración, revestidos de esta armadura espiritual de hombre nuevo. Tendremos a través de esto la fuerza de Dios, el poder de Dios para resistir los ataques que nos lleguen del demonio. Pues esta armadura debemos de hacerla nuestra, depender de ella para poder lograr vencer todo ataque del demonio, toda tentación, y salir victoriosos en cada momento de debilidad, en cada prueba, en cada tentación, en cada situación de nuestra vida que no podemos, que se nos hace difícil. Siempre debemos de tener esta armadura. Pidámosle a Dios para poder comprender y poder saber utilizar esta armadura de Dios. Pidamos la presencia fuertemente del Espíritu Santo en nuestra vida para que nos guíe, nos ilumine. Pidamos que la sangre de Cristo nos bañe y nos proteja siempre. Pidámosle al Padre que envíe ángeles. Pidámosle al Padre que nos ayude a poder cumplir su voluntad y sobre todo que nos ayude a saber siempre con un discernimiento pleno de cuál es su voluntad, y sobre todo que nos dé la gracia de serle fiel y de continuar siempre amándole y sirviéndole. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Estuvo con ustedes Genaro Medina. Nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com.